Y a esta hora nos acompaña Ramón Alfredo Aguilar, abogado de Fernando Albán, cuando fue presentado en tribunales el 7 de octubre, día antes de la muerte, y actualmente abogado de la familia, viuda, hijos y padres del concejal. Abogado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Yoli. ¿Qué ha pasado en este año de un duro proceso para la familia, para recopilar toda la información y avanzar ya en las instancias internacionales donde tienen un proceso abierto, pero que es difícil consolidar en un año, aunque es demasiado tiempo para establecer la justicia en este caso? Bueno, desde el principio, quienes trabajamos en materia de derechos humanos entendemos que lo primero que hay que hacer es la documentación y la denuncia. Y luego la difusión. En el proceso de documentación nosotros hemos presentado múltiples denuncias, primero ante la Fiscalía. El propio día 6 de octubre, antes de su muerte, fue denunciada la desaparición forzada, ya que no se sabía dónde fue trasladado y no fue puesto a la orden de tribunales. Luego de la muerte, nosotros en el día... ¿Usted lo denunció ese día? La hermana del concejal, la que van de entrevistar, Mariela, junto con una diputada de la Asamblea Nacional, ante la División de Derechos Humanos de la Fiscalía, colocó la denuncia de la desaparición forzada de Fernando Albán. Luego de la muerte y de esa entrevista que dio el fiscal usurpador diciendo que Fernando se había suicidado, inmediatamente salieron otros organismos y otras personas que han estado presas y denunciaron que incluso un material periodístico que señalaba que en el baño del piso 10 no existe ventana. Allí está la primera contradicción. Además, el ciudadano fiscal, si se supone que es el que está llamado por la ley y por la Constitución a investigar el hecho, no puede a los 2 minutos concluir con la investigación. Eso es una falta de seriedad y es un inmediato encubrimiento de lo que realmente ocurrió. Nosotros apenas logramos tener 20 minutos de acceso al expediente, porque en ese expediente nunca se ha querido averiguar la muerte de Fernando Albán. Allí lo que se estaba averiguando era la fuga de Fernando Albán. Y luego hacen la parodia de acusar a unos funcionarios del SEBIN por incumplimiento del deber de custodia, como si Fernando Albán se hubiera evadido o hubiera escapado. ¿Qué hicimos nosotros? En esos 20 minutos que aprovechamos muy bien, pudimos detectar una serie de irregularidades que desmienten por sí sola la tesis del supuesto suicidio. ¿Cómo cuáles? Bueno, ya se ha dicho, el cuerpo de Fernando Albán primero fue movido. No existen fotos del hallazgo. Eso viola las normas sobre el control de custodia, la cadena de custodia. En segundo lugar, el cuerpo fue hallado sin esposas. Todos los funcionarios que declaran en el expediente dicen que estaba esposado con las manos hacia adelante. Cuestión que además físicamente hace muy difícil el hecho de que se haya lanzado, porque donde supuestamente se lanzó se trata de una ventana basculante que apenas abre 40 centímetros. De manera que tendría que ser una especie de contorsionismo para poder tener la forma y lanzarse una suerte de clavado, que además con las manos esposadas hubiera implicado por lo menos la fractura del vidrio de la ventana o algún golpe en la cara o algo por el estilo. Además, una persona que está en custodia, ¿cómo hace para escaparse de una sala donde había más de 15 policías? Imagínese usted, si fuera una persona agresiva, bueno, los desarma y acaba con toda la policía, tipo película, o sea, una cosa que no coincide. Como les decía, el cuerpo también fue hallado sin zapatos. Se suponía que él iba a ser trasladado a los tribunales, lo iban a trasladar descalzo, cuando hay policías que dicen que no, que él estaba calzado. Adicionalmente, el propio señor Tarek William dijo que había un gran charco de sangre. Con esto que él quería decir que, bueno, que había caído con vida y que por los pulsos del corazón todavía no existe tal charco de sangre. No existe ninguna foto donde haya ni siquiera una gota de sangre en el piso. Entonces, estos elementos, aunados a las fotografías de la autopsia que fueron proveídas por funcionarios policiales, demuestran que no es como se señala en la tesis oficial. Hay una información de la diputada Amelia Belisario que dice que el exdirector del SEBIN, Christopher Figueras, confirmó el asesinato de Albán. Yo le quiero preguntar, ¿hay información, hay testigos, hay pruebas en contra de algún funcionario en particular por asesinato? Es decir, este concepto, el delito como tal de asesinato, ¿cómo lo están avanzando en tribunales internacionales? Porque entiendo esta parte que ya está avanzada en tribunales internacionales, pero para procesar a alguien por homicidio, ¿cómo se está avanzando?
En la justicia internacional, en primer lugar, hay que acusar al gobierno, porque quienes violan los derechos humanos son los gobiernos, como una entidad. En el caso de Venezuela, además, hay un patrón sistemático de violación de derechos humanos. El caso del teniente Acosta es un caso muy similar. Fue desaparecido y cuando apareció murió a los pocos minutos porque había sido torturado. Sí. Aquí hay un patrón de conducta, hay un ataque sistemático a la disidencia. Juan Requesén, el diputado, está preso por órdenes de la misma juez que mandó encarcelar y forjó la orden de aprehensión contra Fernando Albán. Fernando Albán primero fue aprehendido, fue desaparecido y después se inventó la orden. Y esto lo digo con toda propiedad, porque la orden apareció con una fecha en la que el tribunal estaba cerrado. Eso no puede ser. Además, el tribunal se mantuvo cerrado y tampoco recibió a Fernando Albán el día domingo, cuando fue presentado. Sobre la misma excusa de que estaba cerrado. ¿Cómo es posible que el tribunal esté cerrado para dictar una orden, esté abierto para dictar una orden, pero esté cerrado cuando la Constitución dice que solamente son 48 horas? En la justicia internacional cuesta más delimitar las responsabilidades individuales, sobre todo cuando el Estado no da la información, porque la justicia internacional no está dentro del país para tomar las declaraciones de testigos. Sin embargo, nosotros, precisamente el día de hoy, le solicitamos al ciudadano embajador Calderón Berti, el embajador de Venezuela acá en la República de Colombia, que como representante del Estado, del verdadero gobierno venezolano, pida la colaboración de entidades colombianas o de otros países para que nos permitan hacer un análisis técnico forense serio que nos sirva para presentarlo ante la Comisión Interamericana o ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para demostrar la responsabilidad del gobierno. Pero para llegar a la individualización de esos responsables tendremos que hurgar mucho más. Tendrá el gobierno que colaborar o tendremos que tener un nuevo gobierno donde las instituciones funcionen y donde este señor general Christopher Figuera hable con la verdad. ¿Ustedes han podido entrevistarse con él? No, pero es que él dijo de manera genérica, general, que él tenía conocimiento, pero él está obligado, porque si no es un encubridor de los hechos. Él no era director, hay que aclarar, él no era director del SEBIN en ese momento. El director del SEBIN era el general Gustavo González López, quien tiene una única denuncia en Venezuela. ¿Cómo es posible que una persona que dirige un centro de tortura, que ha detenido por meses, detenida personas con orden de excarcelamiento, que secuestraban estudiantes en las protestas y cobraban por liberarlo, cómo es posible que tenga una sola denuncia? La única respuesta es porque han logrado lo que han querido, que es atemorizar a la población, atemorizar a los ciudadanos y de alguna forma minimizar la disidencia política. Ahora, finalmente, ¿cómo está la familia? Porque pasa el tiempo, conforme pasa el tiempo han ido incorporando estos nuevos elementos, pueden avanzar en tribunales internacionales, ahora con la Embajada de Venezuela en Colombia, designada por el presidente Juan Guaidó. ¿Qué esperanza tiene la familia de que haya justicia en el caso de Fernando Albán? Bueno, nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos recabando pruebas, nosotros seguimos presentando estos indicios. Lamentablemente, la justicia internacional es muy lenta. Apenas la Comisión Interamericana en el año 2019 está tratando denuncias del año 2008. O sea, hay una mora muy amplia, muy extensa, que para los deudos es cuestionable desde el punto de vista humano decirle a la viuda, a los hijos, a la señora, a la madre, a las hermanas, bueno, vamos a seguir esperando, pero no estamos esperando pacientes, estamos trabajando. También, por supuesto, mantenemos la esperanza de que en Venezuela se pueda instaurar un gobierno democrático y que las instituciones realmente funcionen. Porque estos funcionarios que fueron procesados, al no sentir ningún tipo de peso, de que van a estar realmente presos, de que realmente van a pagar por lo que se cometió, no van a decir la verdad. Pero si las instituciones funcionaran y estos funcionarios que fueron entrevistados son realmente interrogados por otros buenos funcionarios, por un buen fiscal, por otros buenos policías, seguramente se van a ver las inconsistencias y van a salir las verdades a flote. Además, si permitieran la exhumación del cadáver, si se aplicara el protocolo de Minnesota, que le hemos pedido más de 50 oportunidades, seguramente un experto independiente, internacional o puesto por la familia, pudiera dar evidencias técnicas, científicas de lo que realmente ocurrió con el cuerpo y con la vida de Fernando Albán. ¿Y la familia, en términos psicológicos, cómo ha llevado este año? Bueno, es una familia muy religiosa. La señora Meudosío es una mujer de mucho trabajo, muy preocupada por sus hijos.
y ella ha tenido una gran fortaleza. Por supuesto, son momentos difíciles ahorita que se cumple un año Claro. de la muerte, del asesinato, pero ellos se han sobrellevado por su fe, por su trabajo. Los muchachos están en la universidad estudiando, han continuado adelante. Fernandito ya sacó el nivel técnico y ahora va por la licenciatura en Ingeniería Mecánica. María Fernanda está estudiando Comunicación Social. Ellos siguen adelante con la conciencia de la crianza que le dio su papá y con el mismo sentido social. Meudi está en este momento inscribiendo una fundación llamada Fernando Albán, que va a continuar en Venezuela con las obras sociales de ayudar a los necesitados, de llevar comida a las personas con necesidad, a lo mejor algún nivel de educación también, de ayudar con la educación y de trabajar con la Iglesia Católica en la obra social que inició Fernando hace más de 10 años. Le agradezco a Ramón Alfredo Aguilar, abogado de Fernando Albán. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.